Buenas, Buenas. ahí, ¿Qué tal? ¿qué dicen? Gallery View, ahí estamos. Eh, ¿Cómo andan? Todo tranquilo por acá. Excelente. Sol, ¿estás por ahí? Te hice co-host. Ya aproveché el ratito de música para ir asignando co-host, pero no sé si estás ahí. Sol, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Estaba muteada. Ah, ¿Cómo tengo que hacer para aceptar gente? te escucha muy, muy bajito. Eh, No, ¿cómo tengo que hacer ahora para aceptar gente? si ves ahí a la gente, ahora por ejemplo hay dos para admitir. Si los ves, ¿Dónde están bueno, los? Ah, sí, acá están. Bueno, ahí los voy admitiendo entonces. bueno, voy a poner a alguien más por las dudas. Yo Bien, no, una ahí vuelta a está. la ventana acá para ver. Bueno, arrancamos con los Stones hoy. Así que tenemos una clase para arriba, como verán. ¿Qué, tenemos algo para conversar? Yo les debo, sé que estoy en deuda, que dije que iba a escribir, iba a escribir todo lo que resta por dar de la materia. Estoy trabajando en eso y estoy trabajando en la práctica 4 también. Ya tengo una paginita de ejercicio, ya tengo. Para por ahí hoy se las tiro, aunque sea para que tengan algo. Eh, me estaba preguntando si estoy apretando mucho. Eh, Un poquito. ¿Sí? ¿Quién se animó? ¿Gonza se animó? Bueno, no, Sí. a ver, yo quiero ir lanzando los ejercicios para, digamos, para que estén los ejercicios que acompañan a lo que voy dando, que no esté desfasado. Pero voy a apretar un poco menos. Voy a tratar de no ahorcar. Por lo menos con las entregas. Pero bueno, pero la idea es que los tengan, aunque sea ahí. Ahora ustedes saben que tienen fecha de la tercera entrega tienen. Yo creo que es razonable, a ver si negociamos, que, bueno, máximo 4 entregas, que no sean más de 4. ¿Está bien? ¿Compran o no compran? Sí, O por mí sea, está bien. podés hacer más entregas y opcional elegir 4. Bueno, está bien. Ah, me parece buena esa. Está bien. No No sé, como entendí eso. para ¿Cómo poder es? seguir teniendo ejercicios. Excelente. Está bien. Entonces, digamos, no va a haber que entregar más de 4. Si el que quiere saltearse una y pasar a la otra, puede. Me parece excelente eso. No entendí. O sea, hay que entregar 4. Yo ¿Por ahora voy a qué? sacar la práctica 4. Eventualmente yo creo que va a haber una práctica 5, pero no Una van a tener sexta, que... ¿no? 6 prácticas A decís, este ritmo Gonza. van 6. Para mí, a este ritmo ya a 6. Bueno, entonces 6, a pedido de Gonza 6 en vez de 5. No, 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 Bien. pedido no, pero bueno. Puede ser que haya 5, puede ser que haya 6. Igual ustedes saben que eso es cuestión de cortar y pegar. Si quieren hago una sola más con todo lo que queda. Pero van a tener que entregar 4 en total. O sea, independientemente de cuántas haya, para entregar va a haber 4 nomás. Y ustedes van a poder elegir. Si hay más de 4, se pueden saltear una y pasar a la siguiente. Así que eso, por ejemplo, pone en carrera a todos los que no entregaron en la segunda, están todos en carrera de vuelta. Porque pueden entregar las que siguen. ¿Está bien? Bueno, nada. Dicho eso, podemos arrancar con lo que nos compete hoy, salvo que tengan algo para decir. Estamos grabando, tenemos co-host. Bueno, voy a compartir acá entonces y arrancamos. Bueno. Sí. Ah, que arranquemos, eso dijeron. No, no estamos viendo. ¿Están viendo la pantalla? No. Sí, sí, Sí. estaba, pero recién. Y ahora, ahí va. Hermoso. Bueno, ahí está. Estoy estrenando aplicación nueva para pasar las cosas que creo que se ve mejor. No sé si... Bueno, después me dicen si prefieren esto o prefieren la que usábamos antes. Bueno, entonces la idea de hoy, ¿se acuerdan que la vez pasada habíamos estudiado
el modelo de percolación en Z2, en ZD, que es el caso más fácil de todos, y la idea es usarlo como input eso para estudiar algunos modelos de percolación un poquitito más complicados, que son los que nos van a interesar a la hora de tratar con este problema, que se acuerdan que desde la clase 1 que les vengo diciendo, ¿no? Nuestro problema es que tenemos un montón de puntos en un espacio de dimensión grande y queremos decir algo, ¿no? sobre el proceso que generó esos puntos. Así que eso ténganlo siempre en la cabeza, o sea, que estamos en un montón de puntos que viven en un espacio de dimensión muy grande, posiblemente vivan en una superficie de dimensión mucho más chica que la del espacio ambiente, y queremos decir algo sobre eso. Entonces, breve repaso del último que hicimos la vez pasada, estudiamos la ley 01 de Kolmogorov, que decía que si teníamos n variables aleatorias independientes, solo independientes, y asumimos que eran, bueno, eso, n variables aleatorias independientes, y tenemos un evento cuya función indicadora, o sea, decidir si ese evento ocurrió o no, lo podemos determinar mirando la cola de la sucesión, por decirlo brevemente, o sea que lo puedo escribir para cualquier n, mirando solo las variables aleatorias que tienen índice mayor o igual que n. Esto para los que están más acostumbrados a sigma álgebras, esto significa que sea medible respecto de lo que se llama la sigma álgebra cola. ¿Bien? Que es justamente la sigma álgebra, es la intersección de todas las sigmas álgebras generadas por todas las variables que tienen índice mayor o igual que n. Entonces es un evento que es medible respecto de esa sigma álgebra. Bueno, entonces no le queda otra a un evento así que tener probabilidad 0 o 1. No hay otra posibilidad. Y eso lo demostramos la vez pasada, asumiendo un pequeño teoremita de convergencia de Martín-Galas, que es bastante inocente. Y bueno, entonces ahora lo vamos a usar, y nuestro gran uso va a ser decir que, bueno, que... Uy, qué delay que tiene esto. Ustedes todavía no les llegó a la transparencia siguiente, ¿no? Todavía vemos la ley de Kolmogorov. Exacto. No, esto no está. Uf, no, hay un delay tremendo. No es creo que es porque está configurado que vos ves la siguiente en algún lugar o algo así, puede ser. ¿Viste cuando vos ves yo la la siguiente en veo en una antes. pantalla para saber que viene? ¿Tiene sentido eso? Tiene total sentido, pero no me voy a poner a ver ahora cómo se configura. Bueno, nada. A ver, por ejemplo, si yo estoy escribiendo, voy a escribir mientras digo 1, 2, 3, ustedes díganme si lo ven bien. 1, 2, Sí, 3. perfecto. Sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, entonces el tema es cuando pasamos a la transparencia nada más. Bueno, mejor, así les da un delay para terminar de masticar. O sea que si yo, por ejemplo, mira que bueno, voy a practicar. Ustedes esto, ahora pasa rápido, maldito. Bueno, hace lo que quiere. Bueno, entonces estoy esperando que vuelva la transparencia que estaba antes, ya va a llegar. Les contaba que la vamos a usar la ley de Kolmogorov para probar que si tita de P, ¿se acuerdan que tita de P era la probabilidad en el modelo de percolación que el clúster del origen, que lo llamábamos C, sea infinito? Y yo digo que si esa probabilidad es positiva, si el clúster del origen tiene probabilidad positiva de ser infinito, entonces hay un clúster infinito, no necesariamente el del origen, pero hay un clúster infinito con probabilidad de 1. ¿Y eso por qué? Simplemente, bueno, porque si ahora fíjense que si miramos nuestras variables aleatorias, ahora son las aristas, hagamos cualquier enumeración de las aristas, ¿está bien? Entonces vamos a escribir así, xn, n mayor o igual que 1, y donde, bueno, primero tenemos, bueno, enumeramos las aristas. ¿Se acuerdan que se llamaban W? Y ahora xn va a ser, bueno, que me va a indicar si las aristas no son los W, son los E. Xn esencialmente va a ser 1 si la enésima arista
está abierta y 0 si no. ¿Está bien? Entonces, si hay un clúster infinito, necesariamente ese clúster está compuesto por infinitas aristas y por lo tanto va a haber infinitas aristas mayores o iguales que n abiertas en ese clúster. Es decir, que el evento A, hay un clúster infinito, lo podemos escribir a la indicadora de A, la podemos escribir como Gn de xn en adelante. Para todo n, ¿no? Solamente mirando las aristas que son mayores o iguales que n, yo puedo saber si hay un clúster infinito o no. Me olvido de todas las primeras aristas, miro el resto, y bueno, y me voy a dar cuenta si está en un clúster infinito o no. Patu, Y, hasta ahí probaste que es 0 o 1 la probabilidad, ¿no? claro, pero ahora entonces yo digo, o sea, esto me prueba que la probabilidad de A es 0 o 1, pero si θ de P es positivo, quiere decir que la probabilidad es positiva. Entonces, si θ de P es 0, bueno, es 0, ¿está bien? Y si θ de P, o sea, si θ de P es 0, quiere decir que la probabilidad de que haya que el origen esté en un clúster infinito es 0. Pero entonces lo mismo vale para cualquier punto. También vamos a escribirlo con cuidado. Entonces, θ de P igual a 0 implica que la probabilidad bajo P de que el clúster, lo voy a escribir para que se note, del clúster del origen, sea infinito, es 0, pero esto implica que esto vale para cualquier punto, porque el 0 no tiene nada de especial. Y como son numerables los puntos, esto quiere decir que la probabilidad bajo P de, si quieren así, de la unión sobre X, del evento, C sub X, igual a infinito, esto también es 0, y esto es exactamente este evento, la unión sobre X, C sub X infinito, es el evento, hay un clúster infinito. Así que ese es 0. Y ahora por el contrario, me quedó poco lugar ahora, si θ de P es positiva, entonces, bueno, sabemos que P de A está entre 0 y 1, pero si θ de P es positivo, quiere decir que P de A es positivo, y entonces quiere decir que P de A es 1. Tengo una pregunta, Pablo. Sí. ¿Esto tiene que ver con la clásica serie P más P por 1 menos P más P por 1 menos P cuadrado y así siguiendo? Que si P es 0 da 0 y si P es distinto de 0 da 1. O No sea, sé. como un evento en que si tenés éxito, frenás ahí, si fracasás, seguís intentando, y así hasta el infinito. No sé si entiendo la pregunta. Quizás lo está relacionando con Borel-Cantelli, pero en RD en vez de... hay numerabilidad de fondo en vez de finitud. No. Bueno, deja, no hay problema, no hay problema. Pensémoslo. No entendí la pregunta. Después si quieren lo discutimos. Bueno, entonces, la cuestión es que, nada, esto, tenemos, si estoy por abajo del P crítico, en el modelo de percolación en ZD independiente, probabilidad 0 de que haya un clúster infinito, y si no, probabilidad 1. Muy bien, entonces ahora quiero pasar al problema que nos atiene a nosotros, que era, ¿se acuerdan que me dijeron algo? No. Esencialmente estamos pensando en que tenemos n puntos I y D. Eso, que estaba tardando en pasar la transparencia. Tenemos esto, ¿no? N puntos I y D con n muy grande. Y bueno, y vamos a querer armar algún grafo con estos puntos y después lo vamos a usar para diferentes cosas. Por ejemplo, para decidir, para hacer clasificación o para hacer clustering, para todas las cosas que vimos en la primera clase. Digamos, típicamente uno hace esto, ¿no? O sea, quiere, por ejemplo, decir cuándo los puntos están cerca, cuándo están lejos, y por ejemplo uno se puede armar alguno de los grafos que discutimos antes, como era el grafo de vecinos más cercanos, el modelo de Gilbert, o lo que se llamaba el Epsilon Graph.
o cualquier otro. Y en algunos automáticamente los grafos que quedaban eran conexos. Esto lo pueden pensar así o pueden pensar como que esto en realidad está dentro de una sábana, ¿no? Pero que tienen esta misma imagen, agarren este cuadradito, háganlo, doblelo todo y eso es una buena imagen de lo que venimos discutiendo. N puntos en una superficie en ID. Entonces, si uno hace la triangulación de Delaunay, ustedes ya probaron que era conexo. Si hacen el grafo de Gabriel, ustedes ya vieron que era conexo. Pero hay otros modelos que se usan mucho, por ejemplo el de Gilbert y el de vecinos más cercanos, que ahora los vamos a repasar, en donde no es para nada claro que lo que quede sea un grafo conexo. Y bueno, a uno le gustaría que quede un grafo conexo, por lo menos en esta situación. Porque, bueno, nada, porque si después voy a hacer cosas, por ejemplo, paseos al azar, u otro tipo de cosas, si el grafo me queda desconectado cuando no debería quedarlo, no es una buena noticia. Digamos, o sea, si yo tuviese dos grupos de puntos, por ejemplo, y hago el grafo de vecinos más cercanos, a mí me parece, ahí está bueno que me quede desconectado, porque genial, si me queda desconectado cuando yo tengo dos grupos, está buenísimo, eso es lo que yo sí quiero. Lo que no quiero es que si yo tengo un solo grupo, por ejemplo esto, que tengo un montón de puntos, esto es todo homogéneo, que me queden separados en grupos por una cuestión de que elegí mal yo, y no que realmente hay grupos, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero distinguir cuando el grafo me queda desconectado porque realmente tengo grupos distintos, o cuando me queda desconectado porque no percola, ¿no? Porque, digamos, tengo una situación así y los puntos, los grafos no se hacen, no arman componentes conexas. Entonces, repasemos los dos grafos que vamos a estudiar hoy. Uno es el grafo de vecinos más cercanos, que, ¿se acuerdan lo que decíamos? Era, para un grafo puedo definir, vamos a escribir un poquito. O sea, yo tengo X fijo, un vértice, ¿no? Y bueno, un punto en RD si quieren. Vamos a hacer un punto en RD. Tenemos puntos. Pueden pensar que son, bueno, una configuración localmente finita. Y bueno, entonces nos queremos construir un grafo. El grafo de cada vecino más cercano decía, bueno, ¿quién es el vecino más cercano? Yo puedo definir, por ejemplo, el vecino más cercano de un punto es el punto que está en eta, que cumple que la distancia, con la noción de distancia que quieran trabajar, es más chica que la distancia de X a Z para todo Z en eta. ¿Está bien? Entonces, o sea, el punto que está más cerca de X. Y ahora puedo hacer lo mismo con todos. Déjenme si quiero definir. Sí. Van a ser los... Bueno, esto es típicamente el N1 de X es un solo punto, ¿no? Y esto va a ser los IS en eta, que cumplen que la distancia de X a Y es menor que la distancia de X a Z para todo Z en eta, pero sin contar todos los que ya puse. ¿Está bien? O sea que agarro el punto que está más cerca, después agarro el segundo que está más cerca, agarro el tercero que está más cerca, y así voy construyendo, si quieren llamarlo a esto n tilde, y ahora podemos llamar nk, los k vecinos más cercanos de x, es n tilde 1 de x hasta n tilde k de x. También los n tilde me da el que es exactamente el j-ésimo vecino, y bueno, y nk son todos los vecinos más cercanos. Entonces vamos a decir que, sí. Perdón, Pablo, el que estén en posición general nos alcanza para decir no va a haber nunca empate si están bien definidos todos estos ordenamientos. Correcto. Joya. Si querés ponelo con un menor igual, y da lo mismo, porque igual como nunca va a pasar el igual, o sea, si querés definirlo acá con el menor igual, todo con el menor No, igual. pero después te quedan, no sabes cuando tenés el vecino más cercano, si tienes dos a la misma distancia, ya menos billetivo, no es tan feliz.
No, por eso, digamos, hay dos posibilidades. O sea, uno dice no pasa y no me importa, y otro es, digamos, lo que se suele hacer, ¿no? Es, yo lo defino siempre, la definición es molesta cuando hay empates, pero como no pasa, no me molesta. Cualquiera de las dos cosas están bien. Entonces, ¿cuándo X es vecino de Y? ¿Cuándo vamos a poner una arista? Bueno, si el que vamos a estudiar hoy, que es se acuerdan que había varias versiones, pero el que vamos a estudiar hoy es el no orientado, que es que si X es K vecino más cercano de Y, o bien si Y o Y es K vecino más cercano de X. ¿Está bien? En cualquiera de los dos casos ponemos una arista. Y ese dibujito que tiene ahí, no estoy 100% seguro porque lo saqué de internet, pero tiene pinta de ser un grafo de K vecinos más cercanos de esos puntos que están ahí. De vuelta, ese es un caso que eso que está ahí claramente no es un proceso de Poisson con intensidad constante, ¿no? Eso esperaría que estemos todos más o menos en la misma página de saber que eso no corresponde a un proceso de Poisson con intensidad constante, porque intensidad constante debería haber algo uniforme, ¿no? Todo puntos por todos lados, más o menos con igual densidad. Y acá lo que se ve claramente es que hay tres grupos, y eso se refleja en que, bueno, que la densidad no es constante, hay más densidad, digamos, cerca de donde están los puntos verdes, los rojos y los azules, hay más densidad. Entonces acá sí. O sea, esta idea de lo de Poisson viene de la mano de esto que decías, de que si tenés como muchos puntos, es lo mismo contar con Poisson que contar con elegir n puntos distribuidos uniformemente. Esa es la idea. Sí. Okay. Con intensidad. No solo eso, no solo cuando hay muchos puntos, aunque haya pocos puntos. Si yo tengo un proceso de Poisson, una vez que condiciono la cantidad la diferencia entre un proceso de Poisson y elegir L puntos Y y D es que la cantidad de puntos es aleatoria. Nada más. Claro. Pero si yo tengo un proceso de Poisson y condiciono a que tengo n puntos, lo que tengo son n puntos y D con densidad, lo que daba, ¿no? Que era la intensidad del proceso de Poisson normalizada. Buenísimo. O sea que n puntos y D y proceso de Poisson, por ejemplo, una simulación de un proceso de Poisson y una simulación de puntos y D se ven iguales. Claro. O sea, la única diferencia es que la cantidad de puntos en un caso es aleatorio y en otra cosa es determinístico, pero uno no se da cuenta de eso, lo que ve es lo que salió. Desde ya. Ok. Bueno, entonces acá hay otro ejemplo de esta, no hace falta que... Bueno, no es nada. Esto, si no me equivoco, porque no estoy seguro, es un grafo de dos vecinos más cercanos de esos puntos que están ahí. Sí, a ver si quieren lo miramos juntos y si ustedes se dan cuenta que no es, me avisan. No sé, por ejemplo acá se ve que estos cosas que están acá, fíjense que entre ellos, cada uno, digamos, los dos vecinos más cercanos de cada uno están ahí en ese grupito, justamente, pero digamos, este que está acá, que lo pinto en azul, y este que está acá, nunca están entre los dos vecinos más cercanos entre ellos. Pero está claro que, digamos, bueno, eso, que son más, que ninguno de estos que está acá, por ejemplo, está entre los dos vecinos más cercanos de ellos. Entonces, pero lo que está ahí en el medio, perdón, esa parte que tiene los verdes con los azules, como que no tiene... claro, eso no sé si tiene mucha pinta de dos vecinos más cercanos, ¿no? Porque... o yo estoy... Y mirá, porque el tema es que acordate que, digamos, hay que acordarse que no es que, digamos, uno, digamos, primero, es falso que si yo hago un grafo de dos vecinos más cercanos, tiene grado 2, ¿no? Porque es o bien uno o el otro. O sea, fíjense que uno puede ser vecino más cercano del otro, pero no al revés, y con una sola alcanza. Entonces, ¿qué pasa por acá? Vamos a agarrar otro color. Este punto que está acá, sus dos vecinos más cercanos tienen pinta, ¿lo ven? Este punto que está acá, el del medio, sus dos vecinos más cercanos tienen pinta de ser este y este. A ver, esperen que voy a usar el puntero mejor. Sí, claro. Point. Entonces, este punto que está acá, sus dos vecinos más cercanos son este y este. Entonces, ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué entonces tengo esta arista y esta arista? Bueno, porque para este punto, sus dos vecinos más cercanos son este y este. O sea que esta arista está no porque este sea más vecino más cercano de este, sino porque este es más cercano de este. ¿Está bien? Y lo mismo acá. Cuando vos mirás este punto, sus dos vecinos más cercanos son este y este. Entonces, por eso justifica la existencia de estas dos aristas. ¿Está bien? Entonces, si bien los dos vecinos más cercanos de este están para este lado, las aristas van igual por culpa de los otros. ¿Y los colores entonces qué son? Ah, no sé, no tengo ni idea. Okay, está bien.
Claro. Posiblemente los colores, posiblemente los puntos hayan sido generados con... O sea, uno sabe que esos son grupos distintos y los colores son los colores de los grupos, y esto es lo que dio el grafo. Entonces uno ve que el grafo da bastante bien, que no da perfecto, o sea, que más o menos separó los colores, pero no perfecto, porque nunca separa perfecto, pero eso es arriesgar, ¿no? Porque es lo típico que uno muestra, ¿no? Uno tiene un método y hace eso después. Uno muestra Claro, que... y claro, Sí. y nos convence porque además de cada puntito salen 2 aristas, así que tienen que ser 2 vecinos más cercanos porque va a tener que elegir siempre 2 para cada punto. ¿Qué significa que de cada puntito salen 2 aristas? Hay algunos que salen más, ¿no? ¿Estoy viendo muy mal? Va, digo, el que estaba viendo Claro, recién. sí, está bien, pero porque pueden llegar de otro lado, está bien. No digo. Exacto, Pero acá al menos 2. de acá tienen que salir al menos 2, exactamente. Como Ahí está. mínimo tienen que salir 2 de cada uno, pero pueden salir más. Acá hay 4, acá hay Claro. 3, acá también ese tiene 4. Pues, Bueno, como ven, bueno, puede pasar que el grafo no quede conexo, y acá no parece, podría ser por culpa de los puntos que no son ID, pero tampoco, no parecen tampoco que esté una cosa, viste, como antes, ¿no? Que estaban muy lejos unos de otros. Entonces, bueno, hay una pregunta importante que es, bueno, que, digamos, si yo tengo un montón de puntos uniformemente distribuidos en un plano o en el espacio euclídeo de dimensión D, ¿será que me queda conexo el grafo de cada vecino más cercano? ¿Para qué valores de K? Ciertamente, digamos, cuanto más grande es K, más chance tengo de que me quede conexo. Eso creo que todos lo compramos. Pero, bueno, ¿será que para algunos queda conexo? Ojo, perdón, yo digo cuando queda conexo y en realidad no es que quede conexo, sino que es que, bueno, esa es una pregunta, hay 2 preguntas que uno podría que responder, que todo el grafo sea conexo, y otro sería una pregunta que es más fácil de reformular cuando uno lo piensa como un proceso de Poisson, que es que tenga una componente conexa infinita. O sea, si lo pienso como un proceso de Poisson, ¿cómo tiene que ser K para tener una componente conexa infinita? Los invito a traducir eso a qué pasa cuando tengo n puntos y d. O sea, ¿cómo traduce uno la pregunta? Quiero saber si tengo una componente conexa infinita en mi proceso de Poisson a una pregunta sobre n puntos i y d. Porque ciertamente si uno tiene n puntos i y d, no tiene sentido hablar de una componente conexa infinita, porque tengo n puntos. Bueno, y el otro modelo, en donde no es para nada obvio que vaya a quedar un grafo conexo, como muestra este dibujito, de hecho estos puntos también, supongo, porque los saqué de internet, no estoy 100% seguro, pero tiene toda la pinta de ser puntos I y D uniformes. O sea, son puntos uniformes en el cuadrado 0,1, y si no lo son, hagamos de cuenta que lo son, porque para lo que quiero hacer da igual. Y este es lo que se llama el modelo de Gilbert, que es el modelo de Gilbert. Lo que dijimos es, tengo un parámetro parámetro que se suele llamar R o epsilon, nosotros en la clase de hoy se va a llamar epsilon, pero en muchos artículos se lo llaman R, y lo que hago es, si tengo 2 puntos que están a distancia menos que R, o sea, X, voy a poner una arista entre X e Y, si la distancia entre X e Y, bueno, la distancia que ustedes quieren usar, en este caso vamos a usar la distancia euclidia, es menor o igual que R. ¿Está bien? O epsilon, lo que quieran llamar. Entonces, bueno, de vuelta, ciertamente si R es muy, muy grande, uno piensa que, bueno, estoy conectando todo con todo, va a quedar conexo esto. Si R es muy chiquitito, uno espera que quede todo desconectado. Y bueno, la pregunta es bueno, si hay alguna transición de fase en el R, que en algún momento pasa eso de tener todas componentes conexas de vuelta. En el proceso de Poisson es mucho más fácil de plantear la pregunta. Si yo pienso que tengo puntos en un proceso de Poisson, quiero saber si hay un momento en que, cuando voy variando el R, si paso de tener con probabilidad 1 todas las componentes conexas son todas finitas, y paso a tener truc de golpe una componente conexa infinita. Que eso es, digamos, es un salto cualitativo, lo que llamamos la vez pasada la transición de fase, ¿no? Porque yo vengo con todas componentes conexas finitas, y pum, de repente aparece una componente con una perturbación muy, muy pequeña del R, aparece un fenómeno completamente distinto, que es que aparece una componente conexa infinita. Entonces ahí tienen, por ejemplo, acá tenemos 40 puntos, y R es 0,13, si no me equivoco, y acá hay de vuelta 40 puntos, y R es 0,18. Entonces fíjense, por ejemplo, que cuando subieron el R, por acá, vamos a poner el puntero,
acá aparecieron un par de aristas, ¿no? Digamos, todos estos puntos que están acá, que se ve que la distancia entre estos dos es algo que es más grande que 0,13, pero más chico que 0,18. Entonces aparecieron todos estos, y no sé qué otra arista apareció. Bueno, acá también aparecieron aristas, en esta zona de acá. Lo mismo, estos dos puntos acá están a distancia mayor que 0,13, pero menor que 0,18. Y lo mismo parece pasar acá. Y acá. Entonces, si uno sigue subiendo, ahí voy. Se imaginan que cada vez empiezan a aparecer más aristas, y bueno, en algún momento quedará una componente conexa, todo en una componente conexa. Sí. Tratando de conectar con lo de la clase pasada, si estos puntos son generados por un proceso de Poisson, el R a su vez va a tener una determinada probabilidad, digamos, dependiendo de la intensidad del proceso de Poisson, va a tener va a haber una correlación, una relación 1 a 1 entre R y P, la probabilidad de estar conectado, digamos, de tener vecinos. Bueno, para cada R, si yo defino el modelo de Gilbert así, digamos, voy a tener un grafo, que lo voy a llamar G. Lo voy a llamar G de eta R o G de eta epsilon. Está bien que esto es... el eta me da la aleatoriedad, y el epsilon, bueno, para cada epsilon voy a tener un grafo distinto. ¿Está bien? Y ahora viene el teorema. Lo que uno espera es que, digamos, para cada epsilon obtiene un grafo distinto, y para cada epsilon yo me puedo preguntar la probabilidad de que en ese grafo haya una componente conexa infinita, y bueno, ciertamente va a depender de epsilon. ¿Sí? Entonces, ahora de vuelta, o sea, quiero saber si esa probabilidad, dependiendo de epsilon, quiero saber si esa probabilidad es cero o positiva. Por ejemplo, cuando miro el clúster del origen, o de un punto en particular. ¿Está bien? Patu, Sí. Perfecto, gracias. ¿este grafo es el Random Geometric? ¿Es el mismo que el modelo de Gilbert? No sé qué significa Random Geometric Graph. Random Geometric en general, yo lo conozco en general, para todo tipo de grafos geométricos. No sé si te referís a alguno en particular. Ah, ok. O sea, Me pareció que era lo que yo conocía como Random Geometric Graph, creo que es este. Yo diría que este es parte de una familia de Random Geometric Graphs. En general, la palabra Random Geometric Graphs se usa para grafos que están metidos en RD, y en donde la noción de vecinos tiene que ver con sus posiciones en RD. Ok. O sea, como que hay una geometría. O sea, que son grafos en donde hay una geometría detrás. Esa es la idea. Y cuando tenés grafos que son, no sé, por ejemplo en el PageRank, ese no es un Random Geometric Graph, porque nada, no hay una geometría en principio, ¿no? Uno, si quiere hacerlo, puede hacerlo, pero digamos, la noción de vecinos no viene dada por una condición geométrica. ¿Está? Ok. Bueno, entonces, bueno, la idea para hoy es trabajar con estos dos grafos, que parecen bastante inocentes, y digamos, de vuelta, parecen dos preguntas como bastante obvias, las que acabo de hacer. Imagínense ahora un proceso de Poisson, como el que les mostré al principio, y supongan que se construyen o bien el grafo de cada vecinos más cercanos, o bien el del modelo de Gilbert. Y la pregunta es, bueno, ¿será cierto que tengo una transición de fase, o que digamos que tengo una componente conexa infinita? Yo diría que los dos parece bastante obvio, sobre todo en este último, ¿no? En el Epsilon Graph, parece obvio que si Epsilon es grande, va a haber una componente conexa infinita, y que si Epsilon es chico, no. Ahí, no sé, como que siento que no es tan obvio esa parte, porque son los dos... Ah, no, son todos... Me estaba confundiendo los gráficos. Nada. Así, cuando tirás de infinito el epsilon, o vos tirás a n la cantidad de vecinos, está todo conectado con todo, y la componente infinita va a estar. Sí, claro, ponés ponés una la distancia transición. máxima y... Ojo, que yo digo, parece obvio, pero yo lo digo en relación a... Digo, parece obvio, pero no es obvio cómo probarlo, ¿no? O sea, tampoco es una locura, pero... si yo le digo, bueno, pruébenme que para epsilon grande, por ejemplo, cuando toman epsilon igual 10 a la 6, tienen una componente conexa infinita. Imagínense, ¿no? 10 a la 6, ¿no? Lo que significa tomar epsilon igual a 10 a la 6. Primero, de muy mal gusto tomar epsilon igual a 10 a la 6, pero eso no nos inmuta. Bueno, uno querría probar, por ejemplo, eso, que si epsilon es 10 a la 6, uno tiene una componente conexa infinita. O alguna cuestión de que el epsilon
sería inversamente proporcional a la cantidad de puntos, alguna cosa de este estilo, ¿no? Bueno, primero eso, que digamos, uno puede calcular en términos del epsilon cuántos vecinos va a tener, ¿no? Cada punto, y ciertamente eso es una cosa más fácil de calcular. ¿Cuántos puntos esperas que tenga? Va a tener un montón, ¿no? O sea, eso lo pueden calcular más o menos fácil, porque piensen en un proceso de Poisson, se paran en un punto, agarran una bola de radio epsilon, y bueno, lo que tienen es el volumen de la bola, es la esperanza de la Poisson, ¿no? O sea, acuérdense que la cantidad de puntos en cualquier conjunto es una Poisson, y el parámetro es el volumen, ¿no? Entonces, bueno, será del orden del volumen de esa bola. O sea que si yo tengo 10 a la 6, voy a tener 10 a la 6 de puntos, más o menos. Y bueno, entonces, digamos, eso también hay como una relación entre un grafo y el otro, ¿no? O sea, como uno piensa que en este grafo se parece al de tomar esa cantidad de vecinos más cercanos. No sé si contesté la pregunta, Gonzalo, o si confundí más. Estás diciendo que sí con los dedos. Ah, pero no te veo. A ver si... Ah, ahí están todos. La otra vez hice una cosa para verlos a todos, pero bueno. Bueno, entonces acá está el teorema. No voy a poder probar todo esto, pero para que se den una idea de por dónde viene la cosa. Entonces, primero, respecto de K vecinos más cercanos, o sea, le voy a llamar G eta K al grafo de K vecinos más cercanos que definimos antes, y G eta epsilon, el epsilon grafo. ¿Está bien? Entonces, bueno, ambos construidos con un proceso de Poisson de intensidad 1 en RD, y lo que vamos a probar, ponele, es que para todo D mayor o igual que 2, tengo un K crítico y un epsilon crítico. ¿Está bien? ¿Qué significa tener un K crítico? Que, bueno, que si K es más grande que el K crítico, tengo una componente con X infinita, y si K es más chico que el K crítico, no. Y lo mismo para el epsilon. ¿Está bien? Si epsilon es más grande que el epsilon crítico, hay una componente con X infinita, y si más chico, no. Fíjense que en el caso del K hay una sutileza bastante grande, que el K es una variable aleatoria discreta, ¿no? Es 2, 3, 4, entonces como que no hay muchas posibilidades para que tome valores raros. Bueno, entonces, ¿qué se sabe? Les cuento un poco lo que se sabe, después vamos a tratar de probar algunas de estas cosas. Los primeros que se ocuparon de este asunto fueron Teng y Yao en el 2007, que probaron que el K crítico en dimensión 2, este 2 viene por la dimensión, era mayor o igual que 200... No, perdón, esto no es mayor o igual, es menor o igual, está mal esto. Draw. Menor o igual que 213. O sea que lo que probaron es que si K es al menos 213, hay probabilidad positiva de una componente con X infinita. Y después Bakchi y Bansal lo bajaron a 188. Probabilidad 1, ¿no? No positiva. Bueno, ojo, después vamos a discutir eso. Lo que nosotros probamos de probabilidad 1 fue para el modelo de percolación. En realidad está perfecto lo que vos decís, Leon, acá también vale con probabilidad 1. Pero vamos a ver que es un poco más sutil probar probabilidad 1. Pero sí, en ambos casos es con probabilidad 1. O sea, y pasar de positiva a 1 es automático a partir de un teorema similar al que acabamos de ver. Y bueno, y Bolovas y Balister en 2008 lo bajaron a 11. Está bien, acá está bien. El menor o igual acá está bien. ¿Está bien? O sea, probaron que con 11 vecinos alcanza para tener una componente con X infinita. Pero la conjetura es que en realidad, un rato acá, vamos a ver. La conjetura es que en realidad alcanza con 3. En dimensión 2, y para cualquier dimensión más grande que 2, que alcanza con 2 vecinos más cercanos. ¿Vale? Y bueno, parte de la conjetura dice esto también. Obviamente si uno prueba esto ya no hay necesidad de probarlo, pero dado que esto no está probado, uno puede tratar de probar esto, que el K crítico decrece con la dimensión, ¿no? ¿Eso no está probado, lo segundo? La verdad que no lo sé. En el paper de Teng y Yao dicen que lo ponen como conjetura. Yo creo que por ahí no es tan difícil de probar. La verdad que no lo sé. Por ahí sí se puede probar. O sea, existe un paper del año 2007 que lo pone como conjetura. Pasaron 13 años, tal vez alguien lo probó.
Pero yo no lo vi. Bueno, y otro paper relevante que es anterior, que es de Hagstrom y Mester, que probaron que D es 2 para dimensión suficientemente grande. O sea, si D es lo suficientemente grande, entonces con 2 alcanza. ¿Está bien? Y en el paper de Hagstrom y Mester, lo que aparece ahí es lo que vimos en las primeras clases, que cuando la dimensión es muy, muy grande, los puntos tienden, ¿se acuerdan? Que, ¿no? Que los puntos en una bola tienden a estar en el borde. Entonces, como que uno puede ahí jugar, sabe más o menos cómo están todos los puntos ubicados. O sea, es ir y mirar en el borde de la bola. Y ahí van a estar todos los vecinos. O sea, no van a estar metidos en... Si yo miro todos los puntos que están a distancia menor o igual que 8 de mi punto, ya sabemos dónde están ubicados esos puntos, cuando D es grande. Bueno, entonces vamos a ver qué podemos probar de todo esto. Y antes de pasar a eso, tenemos que hablar de una cosa llamada percolación dependiente. Entonces, vamos a cambiar un toque el modelo que hicimos la vez pasada. ¿Se acuerdan que el modelo de percolación de la vez pasada, que se suele llamar percolación independiente? Nosotros poníamos cada lista de ZD con probabilidad P, todo independiente. Y bueno, eso está muy bien, pero a veces tiene unos problemas. Entonces ahora vamos a pasar a un modelo un poquitín más complicado, que se llama percolación dependiente, pero es dependiente, pero no mucho. Entonces la dependencia, ¿cómo va a estar dada? En principio, si yo tengo dos omega E, ¿se acuerdan que cada una era una Bernoulli de parámetro P? Bueno, vamos a pedir, antes eran todas independientes de todas, y ahora vamos a pedir que son independientes si no tienen nada en común. Entonces, si no tienen ningún vértice en común. Entonces, por ejemplo, acá, estas dos no son independientes porque tienen un vértice en común, pero esta y esta sí son independientes. ¿Está bien? Si no tienen ningún vértice en común, son independientes. Entonces es un modelo un poquitín más complicado que el anterior, y el teorema que vamos a probar es que acá también tenemos un P crítico menor que 1. O sea que si P es suficientemente grande, hay un clúster infinito. ¿Está bien? Entonces, bueno, uno digamos, se puede probar que en realidad el P0, ¿se acuerdan que en dimensión 2, para percolación independiente, yo les dije, no lo probamos, pero les dije que estaba probado que el P crítico era un medio. Bueno, lo que se puede probar para percolación dependiente es que el P crítico es más chico que este número que está acá, 0,8639. Patu, Sí. perdón, no entendí el modelo. Entiendo que significan aristas independientes, pero a lo que refiere allí es que cuando las aristas son independientes, allí se sortean Bernoullis independientes, ¿no? Para las abiertas. ¿No? Me perdí Omega E es el sorteo de si la arista va a estar abierta o cerrada. Bien. ¿Está bien? Entonces, en el modelo anterior eran todas independientes. Para dos aristas distintas, Sí. para decidir si estaba abierto o cerrado o no, era independiente. Bueno, vamos a empezar al revés. Voy a poner un ejemplo. ¿Está bien? De hecho, Bueno. el ejemplo es el siguiente. Supongan que yo quiero ver si hay percolación o no en el modelo de sitios. ¿Se acuerdan de percolación de sitios? En donde ahora poníamos cada sitio abierto o cerrado con probabilidad P, y queríamos ver si había un camino infinito, pero pasando por todos sitios abiertos. ¿Está bien? Entonces, supónganse que uno quiere transformar ese modelo en un modelo de percolación de aristas, que es el que conocemos. Entonces, una forma que tiene uno de hacer eso, no es la óptima, pero es la que vamos a hacer hoy, porque sirve para ejemplificar esto. Yo puedo decir, bueno, hagamos el modelo con el modelo de percolación de sitios, que pone cada vértice abierto o no con probabilidad P. Voy a construir un modelo de percolación de aristas, que va a ser el siguiente. Voy a declarar una arista abierta si sus dos vértices, estamos siempre en ZD, ¿no? Voy a declarar una arista abierta si sus dos extremos están abiertos. Claro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con ese modelo? Bueno, entonces, digamos, por ejemplo, esta arista que está acá, me gusta más que escribir, esta arista que está acá, para que esté abierta, necesito que tanto este punto que está acá como este punto que está acá, que los dos estén abiertos. ¿Está bien? O sea que decidir si esa arista está abierta o no depende de lo que valgan mis variables en esos dos puntos. Ahora, si yo miro esta arista de acá al lado, bueno, para que esté abierta tiene que estar abierto este punto y este punto.
O sea que eso induce un modelo dependiente de percolación. Induce un modelo dependiente, pero es dependiente no mucho. Porque ahora lo que pase, por ejemplo, con esta arista y lo que pase con esta arista son cosas independientes, porque no tienen ningún vértice en común. Claro. O sea, las Perdón, únicas porque- aristas que son dependientes son las que tienen vértices en común. Si yo agarro dos aristas cuyos vértices son distintos, digamos, no tienen ningún vértice en común, entonces lo que pasa en ellas es independiente. Perfecto. Eso es cierto, porque digamos, si tenés un caminito A, B, C, A y B tienen tiene una correlación no nula. B y C también, entonces de A y C hay una relación. O sea, Claro, se va difuminando, digamos, pero... No, vos fíjate, que esté abierto, yo digo, que vos tenés tus omega X, que te dicen los vértices, ¿no? ¿Está bien? Para X en Z, en cada vértice tenés un omega X. Y yo digo que si E es la arista XY, entonces omega X es una, digamos, perdón, ahora omega E ¿quién es? Voy a decidir si está abierto o no. Bueno, esta es una función de omega X y omega Y. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo para decidir si está abierta o no esta arista, solamente tengo que mirar lo que pasa en el sitio X y en el sitio Y. ¿Ok? Ok. Entonces, si yo tengo ahora otra arista E', que es Z, no quiero usar la letra W, Z y U, no sé. Y Z, y digamos, y no hay intersección, ¿no? E intersección E' es vacío. Entonces yo ahora tengo omega E', es otra función, bueno, de hecho es la misma función, pero ahora de omega Z y omega U. Así que estas dos cosas son funciones de variables aleatorias independientes, son independientes. ¿Sí? Bien. Gonza. Me lo llevo de tarea, pero... Ok. O sea... Ok, me lo llevo de tarea. Bueno, después pensémoslo, después cualquier cosa lo discutimos si querés. Bueno, bueno, entonces ese es el ejemplo igual. O sea, digamos, yo voy a hablar de percolación dependiente. Bueno, si pasa esto, ¿no? O sea, si hay dependencia de rango 1, lo que se llama. O sea, dos aristas que tienen intersección, tienen dependencia, pero si no, no. Entonces, el teorema es que, bueno, para un modelo así, también para si P es suficientemente grande, hay percolación. Entonces la idea es más o menos hacer lo mismo que hicimos antes. ¿Se acuerdan que por eso está ese dibujito ahí? Que era el argumento de Peirce. Voy a escribir. ¿Se acuerdan que esto era el argumento de Peirce? Y que consistía en decir, bueno, miro el grafo dual. Primero dijimos, bueno, basta de igual a 2, ¿está bien? Basta hacerlo en d igual 2. Si en d igual 2 probamos que hay percolación, entonces tiene que haber percolación en cualquier d, porque si d es más grande que 2, Z2 está contenido. Entonces, si tengo un camino infinito que está en Z2, tengo un camino infinito en cualquier dimensión más grande. Y si estamos en dimensión 2, ¿se acuerdan que lo dijimos? Bueno, lo que podemos calcular, habíamos dicho 1 menos θ de P, que era la probabilidad de que esto dice la probabilidad de que no haya un camino infinito, empezando en el origen. Esto era la probabilidad de que haya un circuito con el origen en el interior. Y este circuito tiene que estar todo cerrado. Entonces, ¿cuál era el argumento? Dijimos, bueno, contamos la cantidad de caminos, la cantidad de circuitos posibles que hay, y para cada circuito calculemos la probabilidad de que esté todo cerrado. ¿Está bien? Entonces, esto
la cuenta que habíamos hecho, nos quedaba una suma de n igual 4 a infinito, donde aparecía, creo que lo llamábamos ρn, si no me equivoco. ρn era la cantidad de circuitos cerrados, y dijimos, bueno, la probabilidad de que un circuito esté cerrado era de longitud n, todo cerrado era 1 menos p a la n. O sea, esto no es la cuenta que estoy haciendo ahora, esta es la cuenta anterior. ¿Se acuerdan? O sea, este era el caso independiente. En el caso independiente hacíamos esto. Ciertamente esta cuenta no está bien en el caso dependiente, ¿y qué es lo que está mal? Lo que está mal es este 1 menos p a la n. Soy genial eligiendo los colores yo. Este 1 menos p a la n, bueno, tampoco mejoró mucho. Este 1 menos p a la n está mal, porque la probabilidad de que yo, si fijado un circuito de longitud n, la probabilidad de que esté todo cerrado no es 1 menos p a la n. ¿Están de acuerdo con eso? Porque no son independientes. Entonces, ¿cuál va a ser el truco? El truco va a ser tratar de conseguirse una buena cantidad en este mismo circuito, una buena cantidad de aristas independientes. ¿Ok? Y entonces, ¿qué vamos a un lema que dice lo siguiente? En Z2, tenemos E2 son las aristas de Z2. ¿Está bien? Estas son las aristas de Z2. Yo digo que se puede hacer lo siguiente. Yo digo que podemos dividir. Me encantaría tener este dibujito que tengo acá a la izquierda, pero sin aristas. Yo digo que podemos dividir a todas las aristas de Z2 en 4 grupos, de forma tal que cada uno de esos, digamos, que de 4 grupos, de forma tal de que entre la unión de esos 4 grupos da todo, da todo el conjunto de aristas, y esos 4 grupos no tienen vértices en común. O sea, yo digo que E2 se lo puede escribir como un E1, unión E2, unión E3, unión E4, con EI intersección EJ vacío. Sí, no, mejor quiero decir algo más fuerte que esto. Quiero decir que si E está en EI y E' está en EJ y I es distinto de J, implica que no tienen puntos vértices en común. Esto quiero decir. ¿Está bien? Esto y, bueno, eso. ¿Y cuál es la división? Yo necesito hacer un dibujito, van a ver bastante fácil cuál es. Supónganse que estos, acá tengo los puntitos de Z2. Esto tiene que ver con, para los que les gusta la teoría de grafos, con los problemas de coloreo de grafos. Porque fíjense que yo qué quiero hacer. Quiero agarrar a mi grafo y quiero, digamos, esencialmente lo que quiero hacer es, si miran lo que estoy diciendo ahí, que estoy diciendo que estoy coloreando los vértices, o sea, quiero colorear las aristas de manera tal de que no haya colores repetidos en los vértices. O sea, que todas las aristas que llegan a un vértice sean todas distintas. Entonces vamos a usar 4 colores ya que estamos. Y yo digo que una forma de hacerlo, hay muchas formas de hacerlo, pero una es hacer así, por ejemplo, agarro, este es el E1, el E1 es todas estas. Ese es E1, y acá de vuelta, ¿no? Después hago E2, son si estas eran las pares, ahora vienen las impares. Ahora hago otro color, por ejemplo, celestito. Y ahora hago lo mismo con las otras. Hago celestito, salteando. Espero que esté haciendo todo bien. Diga, chiflenme si estoy mal. Y por último, un color bien feo para terminar. Esto. Bueno. ¿Están de acuerdo que cada vértice, las 4 aristas que le llegan son de 4 colores distintos? Uní todas las aristas y listo, gané. ¿Está bien?
Sí. Sí. El dibujo tiene pinta que hay dos colores, pero se entiende claro cómo es el argumento. El dibujo es más que elocuente. Esperen que a ver ahí se ve mejor. Entonces, bueno, ahí se ve, digamos, lo pueden pensar así también. A cada punto agarran, bueno, se van a arreglar lo pueden escribir tan formal como quieran, ¿no? O sea, hago primero las horizontales con las que empiezan en vértice par, después las que empiezan en vértice impar, y después las verticales, las que empiezan en vértice par y las que empiezan en vértice impar, y bueno, y terminé. Entonces, bueno, una vez que hago esto está buenísimo porque ahora agarren el mismo circuito de antes. Voy a borrar acá. ¿Se acuerdan que antes habíamos puesto? Aquí habíamos puesto ρ n 1 menos p a la n. Entonces, agarren el mismo para cada circuito de longitud n. Yo digo que si yo tengo un circuito de longitud n, entonces, bueno, al menos la cuarta parte de las aristas pertenece a alguno de estos. No queda otra, porque, digamos, en cada circuito de longitud n, bueno, tengo algunas aristas que están en N1, otras están en N2, otras están en N3 y otras están en N4. Pero, digamos, cuando sumo las que están en N1, más las que están en N2, más las que están en N3, más las que están en N4, me tiene que dar n. O sea que en alguna de las cuatro tengo que tener al menos n sobre 4. ¿Está bien? Entonces yo digo que como en alguna tengo que tener al menos n sobre 4, la probabilidad de que estén todas cerradas es menor o igual que la probabilidad de que las que están en alguno de estos estén todas cerradas, y esa sí es 1 menos p, pero ahora a la n sobre 4. Y termino la demostración. ¿Está bien? Yo digo, o sea, lo único que hice fue cambiar el 1 menos p a la n por 1 menos p a la n sobre 4. Y bueno, listo. ¿Está bien? Fin. Ahora hacen lo mismo, ¿no? O sea, esto tiende por la misma razón que antes, esto tiende a 0 cuando p tiende a 1. Y entonces hay algún p cerca de 1 para el cual es menor que 1. O sea que directamente explotaste la independencia de las aristas no adyacentes con Totalmente, esa partición en 4 conjuntos. Bueno, Sí, muy sí. bueno. Exactamente, y no me queda otra. O sea, digamos, el hecho de que no sean independientes cambia drásticamente el problema y hay que agarrarse de la independencia a como se pueda. Y bueno, esta es la forma de agarrarse de la independencia en este caso. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora como corolario de esto, y ya nos vamos para el intervalo. Miren, pensé que me iba a llevar más tiempo la demostración, me había reservado todo esto. Como corolario, yo digo que ahora podemos probar que en el modelo de percolación de sitios, esto que llamamos el PC site, que es el P crítico de sitios, en ZD, ese tiene que ser menor que 1. Y bueno, es esencialmente lo que discutimos antes, ¿no? O sea, nosotros ahora teníamos los omega x, con x en B, acuérdense que B es ZD. Y queremos ver si hay un camino infinito, y entonces construimos un modelo de percolación dependiente, declarando omega e igual a 1, si solo si, bueno, si e se escribe como xy, voy a hacer un dibujito porque es un pecado no hacer dibujito con estas cosas. Entonces yo, ¿qué hago? Digo, esta arista está abierta si este sitio está abierto y este sitio está abierto, ¿no? Entonces este es X, este es Y, este es E, y lo que decimos es que no, este color es. Que si es XY, entonces la declaro abierta si solo si. Bueno, vamos a dejar de escribirlo en
en matemático pedante si las dos son 1. ¿Está bien? Entonces, esto queda exactamente, observamos antes, observación, que si E intersección E' es vacío, esto implica que omega E y omega E' son independientes. Y si yo, bueno, y lo que es inmediato es que si yo tengo, y si hay un camino infinito de aristas abiertas, bueno, un camino infinito de aristas abiertas significa que sus dos extremos están abiertos. Entonces esto implica, hay un camino infinito de vértices abiertos. Entonces, como para P grande hay un camino infinito en el modelo este que me armé, esto dice que PC site es menor que 1. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, creo que podemos parar un rato acá. Hacemos un intervalito de 5 minutos y No. después vamos al modelo de Gilbert. Sí. Una breve pregunta nomás. Esperá, declaro, son 6 y 5. Declaro intervalo hasta 6 y 10. Bien, Escucho, vamos a Pablo. descansar un poquito. Vale. Te escucho. Bien. Pensé que veníamos a intervalo. No, es cortito, simplemente saber qué vínculo hay entre la probabilidad crítica en nodos y en aristas, si existe un vínculo directo o se conoce la magnitud de la diferencia de los P críticos de nodo y arista, porque son Hay muy cotas. similares. Bueno, hay un teorema que yo se los di la vez pasada, que se los mandé a leer en el de Grimet, si quieren verlo. Mira, justo está acá, apareció, maravilloso. Bien, es El cierto. teorema que vos podés hacer, Perdón, este teorema es para cualquier grafo. También vos tenés cualquier grafo infinito, ¿no? Que tenga grado acotado y tenés esa relación, podés probar eso. Esto que está acá es más fuerte que lo que yo acabo de probar, porque, bueno, primero que te dice cómo es la relación entre uno y otro, ¿no? Cómo acotás por debajo y por arriba. Y yo lo que usé en realidad, digamos, yo en la cuenta que hice recién, usé la cuenta que usamos para probar que el P crítico era finito y me la copié. Pero en principio no me da, la cuenta que hice yo no me da ninguna relación entre un P crítico y el otro. O sea, porque ni siquiera estoy diciendo que el P crítico de sitios es más grande que el de aristas. Porque estoy diciendo que el P crítico en la cuenta que yo hice es más grande, pero no en, digamos, como la cuenta que yo hice no es óptima, no da ni siquiera eso. Bien, estaba pensando sobre esa expresión, quizás es un bolazo, pero lo que aparece a la mano derecha de las desigualdades es la probabilidad de que no haya ninguna arista de las vecinas que funcione. Entonces, estoy pensando que para poder escapar o salir desde un nodo, tiene que haber algún vecino funcionando. Puede haber alguna noción de razonamiento así, algún argumento combinatorio. Es un poquito más complicado. O sea, digamos, Bien. tiene que ver con eso, pero es un poquito más complicado. O sea, hay que armarlo con bastante cuidado. Si uno quiere pasar de un modelo al otro. No se me ocurre cómo continuar después de eso, así que... Sí, no es inmediato, no es inmediato. Pueden pensarlo. Esto es lo que les decía la vez pasada, que he visto varias lecture notes y libros en donde lo ponen como ejercicio esto. Yo no sé a quién se le ocurre que esto puede ser un ejercicio. Pero bueno, existen libros en donde esto es un ejercicio. Solo se los digo para que se depriman un poco. Sí, en principio lo que está a mano derecha es que no es cierto que fallan todas. Y bueno, pero de ahí a que siempre haya camino que se pueda escapar uno desde el origen hacia el infinito hasta en un clúster, está lejos de todavía. Exacto. Bueno, descanso un poquitín. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nada. Podemos parar un poco la pantalla hasta que termine el intervalo.
¿Cómo se hace eso? Zoom. ¿Estuvieron haciendo entrar a todo el mundo? Sol, Leonardo, eso está bajo control. Sí, que yo ya visto, no entró nadie más. Sí, y hice entrar a la gente que esperaba antes. O sea, lo fui haciendo entrar a medida que llegaban. Genial, gracias. Claro, sí, yo también. Cuando tenía la ventanita de participantes, y ahí los iba admitiendo. Se te escucha muy bajito, Sol, casi apenas te escuché. Pero te entendí. Ahí se me escucha. Muy bajito. Bueno. Sí, no me anda bien la conexión. Y estoy con el sol. Bueno, tranqui, no te preocupes. Me muteo por las dudas, pero bueno, si no se escucha. Dale, tranqui. No, igual sí, eso, muteate porque no se te escucha a vos, pero se escucha un ruido. Patu, ¿seguimos el intervalo? Seguimos en intervalo, sí. Te hago una pregunta chiquita, técnica nomás. Porque yo me veo venir, por las materias que estoy cursando, que sobre esas últimas 2 semanas de la cursada voy a tener como una compaginación de parciales y cuestiones. Y considerando lo que dijiste hoy, de que por ahí una de las entregas podíamos no hacerla, yo ya vengo como medio empezando a armar mi final sobre percolación. Yo me preguntaba, ¿es posible que antes del fin de la cursada yo te suba el final, digamos, como para darlo antes de que termine? O sea, yo creo que como vos, tipo, terminarlo lo antes posible para no estar en diciembre ahí como en eso, y me vendría bien por ahí liquidarlo un poco antes para poder dedicarme a lo que el DM quiere. Es re posible, es re contra posible. Ok. Es más, el que haga eso, por ahí hasta le puedo negociar algo más, algún otro tipo de Bueno, premio. ok. Dale, gracias. Me perdí de algo, me parece. ¿Cómo fue? ¿Presentar en noviembre o armar un trabajo? Nico quiere presentar su final antes de diciembre. Perfecto. El que quiera hacer eso está súper abierta esa posibilidad. Y el final implica una charla general de lo entregado y de lo que faltó entregar, etcétera, contigo y temas varios. Sí, pero no se dejen frenar por eso. O sea, lo importante es que preparen el tema. O sea, la preparación del tema ya lo pueden hacer. O sea, ya hay material suficiente para preparar un tema y entregarlo. El que quiera hacerlo, esa parte ya se puede hacer. El que quiera hacerlo ya, entregar mañana, puede. Buenísimo. Y hasta lo que decía es que hasta puede llegar a haber premio para el que haga eso. Bueno, haremos Podemos negociarlo. Por otro lado, Patu, lo de resolver ejercicios, digo, a mí personalmente me pasa que para agarrarle la mano me viene bien hacerlos. Y lo de hacer 4 entregas es optativo. Hacer más, digamos. No, el que quiera hacer más puede. Ah, está. Yo porque en realidad capaz que subo al repositorio y después caigo penalizado por subir más. No. El que quiera subir más puede. Está bueno. No, eso ya a los temas me gusta hacer bueno, ejercicio. perfecto. No, ya saben que pueden subir todo lo que quieran. O sea, está abierto, si aparte las entregas quieren subir otras cosas, los TPs optativos u otro tipo de cosas que implementan, todo eso lo pueden hacer. Me gusta esa libertad que tenemos. Bueno, me alegro. Gracias. ¿Estamos para arrancar de vuelta? Adelante, por ahí. A ver, sí. Se pasó rápido el intervalo. Se pasó rápido porque diste 5 minutos nada más. ¿Quieren O un sea, ratito más? No tengo problema. ¿Quieren seguir un poquito más? Seguimos un poquito más. Aguantamos 2 minutos más.
Vayan a. Si hicieron número 1 y necesitan hacer número 2, pueden aprovechar ahora. Esperen que vuelva a mirarlos entonces. Pablo, ¿el modelo de Ising lo vamos a ver? Me encantaría, pero en principio no. Digamos, es un poco colateral a la materia. Está bien. Aunque podría forzarlo. Se me ocurre cómo forzarlo, pero no lo voy a hacer. O sea, hay cosas que se hacen con el modelo de Ising. Tipo, bueno, cosas tipo de procesamiento de imágenes, pero quedará para otra oportunidad. No, mi idea no es ver el modelo de Ising. Pero si alguien quiere, por ejemplo, estudiar el modelo de Ising, usando percolación se puede probar la transición de fase en el modelo de Ising. Eso es una cosa que se puede hacer. Entonces, si alguien quiere hacer eso, podría ser un tema para exponer. O sea, probar la transición de fase en el modelo de Ising. E incluso hay modelo de Ising también bastante interesante, en donde o sea, que se llama el modelo de Ising continuo, que es que vos tenés puntos de Poisson, un proceso de Poisson, y tenés un hamiltoniano, en donde, digamos, como que tenés unos pesos que dependen de la distancia entre los puntos, y, digamos, puntos que están cerca quieren parecerse, la magnetización, y digamos, como que haces el hamiltoniano y le pones el peso de cuánto quiere parecerse con una función de la distancia, ¿no? Y entonces uno quiere probar transición de fase en ese modelo. Eso es una cosa que se podría hacer con las herramientas de la materia, se podría probar eso, por ejemplo. Pato, yo tengo una pregunta sobre la exposición del tema, que es parte del examen final. Mi pregunta es, ¿cómo medimos el grado de profundización? Porque yo me imagino que en todos estos temas se puede profundizar mucho, se puede hacer exposiciones largas. Por otro lado, alguna vez dijiste que según nuestro grado de estudios también se espera un distinto nivel de profundidad, pero eso Sí. sigue siendo un poco difuso. ¿Hay algún criterio más claro como tiempo de duración de la exposición, por ejemplo? No, acuérdense que es escrita, no es oral. Es escrita y dijimos entre 15 y 20 páginas. Eso habíamos dicho. Ok. Y el término de nivel de profundidad, sí tiene más que profundidad, yo digo, el nivel de detalle tiene que ser mucho más que el que doy yo. O sea, la idea sería que así como yo estoy dando el panorama general, digamos que ustedes elijan un tema y ese tema lo hagan los detalles que yo no estoy haciendo. O sea, eso es lo que yo querría que hagan. O sea, que digamos, yo evito los detalles porque si no, de todas las cosas que estamos viendo, veríamos una en vez de las 20 cosas que estamos viendo. Pero yo querría que de las 20 cosas que estamos viendo, ustedes elijan una y esa la hagan bien. Perfecto. ¿Muy bien? Bueno, dale, gracias. Una pregunta para tener el big picture de cómo todo esto se conecta con Machine Learning. Volviendo a la imagen de si hay un perro o no hay un perro, la idea es que esa imagen va a mapear en un espacio de muchas dimensiones a todas las imágenes de perros van a estar como en un clúster conectadas, digamos. Totalmente. Totalmente. Entonces, imagínate que vos haces eso, que vos pones, digamos, una imagen al final, toda imagen es un punto en dimensión muy alta, ¿no? O sea, Claro, sí. Y ahora, bueno, vos querrías agarrar y de alguna forma, si vos entendieses la geometría de esa nube de puntos, que son un montón de imágenes, tendrías que poder decir, digamos, claro, las cosas que están cerca de las imágenes de perros, digo que son perros. Y las cosas que están cerca de las imágenes de gatos, digo que son gatos. Y bueno, nada, vamos a ver varias formas de hacer eso. Una sería, por ejemplo, si vos lográs construirte un grafo, suponete que es un grafo como el grafo de cada vecinos más cercanos. Te construís con todos tus puntos el grafo de cada vecino más cercanos. Entonces vos tenés tu grafo ahí, o el otro, el epsilon graph. Y en ese grafo, lo que podés hacer ahora es hacer un paseo al azar por ese grafo. Y ese paseo al azar, como que
eso es lo que vamos a ver inmediatamente después de que terminemos con esto. Entonces, qué sé yo, si vos, por ejemplo, si empezás tu paseo al azar en un punto y mirás después de un tiempo en dónde estás, bueno, vas a tener, en algunos puntos vas a tener mucha probabilidad de estar, en otros puntos vas a tener poca probabilidad de estar. Y bueno, ¿cuáles son los puntos que tenés mucha probabilidad de estar? Son los puntos que están cerca. Entonces, puedes usar eso para definir una noción de cercanía y lejanía y agruparla de acuerdo a eso. Está bien. Perfecto. Bueno, ahora sí. Ya está, número 1, número 2, todo en orden. Pero, El mate también, sí. Vamos. Pensé que había algo, pero no. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hecho? Ah, ya tenemos hecho para el... Bueno, probamos que percolación de sitios hay un P crítico. Y bueno, si uno se arremanga y hace las cosas con cuidado, puede probar que en realidad el P crítico es más chico que este número que está acá. 0,8639, pero bueno, yo eso no lo hice. Entonces, vamos a empezar ahora con el más simple de lo que nos queda. Vamos a probar que si hacemos el modelo de Gilbert en RD, y si tomamos el epsilon lo suficientemente grande, esto porque también de vuelta bastante mal gusto, vamos a hacer un epsilon que sea lo suficientemente grande. Entonces, bueno, acá dice que la probabilidad de tener una componente infinita es 1. Nosotros no vamos a llegar a probar eso, vamos a probar bueno, que lo que se suele probar nosotros en lugar de esto es cierto, eso que está ahí, pero vamos a probar que la probabilidad de que la componente conexa, vamos a poner... la componente conexa al revés, que el origen, la probabilidad de que 0 esté en una componente conexa infinita es positiva. Y acá, bueno, ustedes me podrán decir, pero por el 0, ¿por qué va a ser un punto de tu eta? Bueno, hay dos posibilidades para resolver ese tema. Una es agregarlo. Es decir, bueno, yo tengo un proceso de Poisson y agrego el 0. ¿Está bien? Siempre está el 0. Y otra es, digamos, cuando uno hace Gilbert, ¿se acuerdan que Gilbert uno tiene los puntitos? Y ahora digo, bueno, los que están cerca, voy a poner puntos que estén a distancia menor que epsilon, los junto. Eso es lo mismo que decir que hago crecer bolas alrededor de cada punto y, digamos, pongo una bola de radio epsilon sobre 2, ¿no? Entonces puedo poner una bola de radio epsilon sobre 2. Y entonces ahora, si pongo bolas de radio epsilon sobre 2, la regla de unir puntos que están a distancia menor que epsilon significa que voy a unir puntos cuyas bolas se intersequen, ¿no? Porque si las bolas se intersecan, quiere decir que están a distancia menor que epsilon, y si están a distancia menor que epsilon, las bolas se intersecan, o sea que es un sí solo sí. Así que bueno, justo acá me quedó medio chiquitito, vamos a hacer que epsilon C2 sea un poco más grande. Entonces supónganse que yo pongo bolas de este tamaño. Bueno, acá me quedó todo. Vamos a hacer que no quede conexo. Entonces podemos hablar del conjunto formado por la unión de bolas directamente. Y decir que este conjunto es conexo es lo mismo que decir que el grafo, que la componente conexa de ese grafo es conexo. O sea que podemos hablar tanto de la conexidad en el sentido de grafos del grafo que quedó, como de la conexidad del subconjunto este de RD, que es la unión de las bolas. ¿Está bien? O sea, lo que yo digo es un subgrafo de estos puntos es conexo si solo si la unión de las bolas, centrada en cada punto y radio epsilon, es conexo. Y en este sentido, ahora sí uno puede hablar de que el 0 esté, aunque no sea parte de eta, el 0, uno puede hablar de que el 0 esté en una componente conexa infinita.
Bueno, y entonces, y la otra parte, que la van a hacer ustedes en los breakout rooms ahora en un ratito, eso para que vayan entrando en calor, se vayan preparando, es que cuando epsilon es chico, la probabilidad de que haya una componente conexa infinita es 0. ¿Está bien? Acuérdense que para probar esta dicotomía, lo que uno necesita para que tenga la dicotomía, no es que sea necesario, pero si uno tiene que esta probabilidad es creciente con epsilon, bueno, automáticamente existe esta dicotomía, ¿no? Si esta probabilidad no es creo que es un suceso así. Si esta probabilidad no es creciente con epsilon, pero bueno, puede tener problemas. Pero acá es inmediato, y pueden probarlo ustedes, que con estos argumentos que vimos recién, que esta probabilidad es creciente con epsilon. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo se hace la primera parte? Vamos a probar queremos probar que si epsilon es grande, ¿está bien? O sea, vamos a poner estas bolitas, que es lo mismo que decir, bueno, dos puntos que están a distancia menor que epsilon los uno. Y queremos probar que si epsilon es grande, entonces tenemos una componente infinita, con probabilidad positiva. Y el truco va a ser el siguiente. Lo que vamos a hacer es, vamos a transformarlo en un modelo de percolación de los que conocemos. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, para la primera parte, ¿no? Lo que vamos a hacer es dividir a RD en cubos del lado L. ¿Está bien? O sea, agarramos todo RD y lo dividimos en cubos, y esto tiene lado L. Y ahora vamos a digamos, esencialmente vamos a identificar a cada uno de estos cubos con un punto de ZD, ¿no? La identificación es bastante obvia de cómo se hace. Y entonces ahora en ese modelo de ZD podemos hacer un modelo de percolación. Y el modelo de percolación que vamos a hacer es el siguiente. Voy a decir que digamos, este es justo el caso más fácil. Uno después quiere hacer este truco para todos lados y se da cuenta que es más difícil. Pero acá lo que vamos a hacer es, vamos a decir, ¿está bien? O sea, vamos a ver acá. E identificamos cada cubo Q con un punto X de ZD, ¿no? Tenemos una biyección entre estos cubos y ZD. Y ahora vamos a hacer un modelo de percolación, como les decía. Entonces luego declaramos omega X igual a 1 si hay al menos un punto en Q. Perdón un segundo que tengo que ir a cerrar una puerta, ya vengo. Bueno, estamos bien hasta acá. O sea, yo dividí a todo el RD. Acuérdense que RD, yo tengo mi eta, ¿no? Acá. Tengo puntos. Entonces ahora lo que hago, digo, bueno, cada cubo, voy a decir que está abierto si tiene al menos un punto. Y si no hay ningún punto, digo cerrado. ¿Está bien? Entonces omega X es 0 si Q intersección eta es vacío. ¿Está bien? Y entonces ahora, bueno, ahora tenemos un modelo de percolación en ZD, de sitios, porque digamos, fíjense que a cada sitio lo puse abierto o cerrado. Y ahora me gustaría elegir L de manera tal de que si yo tengo percolación en el modelo de sitios, eso me garantice que tengo percolación en el modelo nuestro de Gilbert, en RD. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, si yo tengo un camino infinito acá, supónganse que yo tengo un camino infinito acá, ¿qué sería? Bueno, abierto, abierto, abierto. Vamos a poner un punto acá para que nos ayude. Abierto, abierto. Entonces, a mí me gustaría garantizar que un camino verde todo de sitios abiertos me da un camino para el modelo de Gilbert. Entonces lo que tengo que hacer es, digamos,
que si yo sé que tengo un punto en este cubo y otro punto en este cubo, que eso me garantice que voy a tener una arista acá. Bueno, entonces, ¿cuál sería el peor caso? El peor caso que puede pasar, que tenga un punto acá, lo voy a hacer así. Bueno, ahí estoy bien. La peor situación sería que tenga un punto en cada uno de estos cubos, pero que uno esté acá, digo yo, y el otro esté acá. ¿Está bien? Más lejos que eso no pueden estar, es el diámetro de la unión de esos dos cubos. Entonces yo querría que el diámetro de la unión de dos cubos, bueno, sea tal que las cosas que me garanticen. Entonces yo digo que lo que tengo que tomar es que, o sea, lo que tomamos, ahora es un buen momento para elegir, que tomamos L tal que qué. Bueno, ¿cuánto es el diámetro de esto? El diámetro de la unión de dos cubos, tengo que hacer teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces yo digo, como tengo la unión de dos cubos pegados, lo peor que puedo hacer, bueno, es esto que está acá, esta línea que está acá, tengo que hacer, en todas las direcciones hago L, en D-1 direcciones hago L, y en una hago 2L. O sea que tengo que hacer L cuadrado más L cuadrado más 2L al cuadrado, esto es D-1, me gustaría que esto sea epsilon. ¿Está bien? Bueno, entonces esto me da D-1 más 4, o sea que quiero que D más 3 L cuadrado sea igual a epsilon, o sea que tenemos que tomar L igual a la raíz cuadrada de epsilon ¿No sobre... iba a raíz antes, Patu, para calcular la distancia con Pitágoras? Ah, epsilon cuadrado, gracias. O sea que esto no es así, sino que bueno, cuando tomo raíz cuadrada me queda epsilon sobre raíz de D más 3. ¿Está bien? Entonces, si yo digo que si L es epsilon D más 3, esto garantiza que tomamos así. Tomando este L, yo digo que si hay un camino infinito de sitios abiertos, esto es en el modelo de ZD, ¿no? Implica, bueno, ¿qué me implica esto? Que tengo un camino así de cubos infinitos, cada uno tiene un punto, y como los puntos tienen que estar a distancia menor que epsilon, eso implica que hay una componente infinita. ¿Está bien? Entonces ahora lo único que necesitamos hacer es elegir epsilon para tener probabilidad positiva de tener un camino infinito en el modelo de percolación de sitios de ZD. Pero entonces, ¿cuánto es calculemos, cuánto es la probabilidad de que haya un sitio abierto? ¿Está bien? Sea P igual la probabilidad de Q abierto, o X abierto, si quieren, de X abierto. Esto es la probabilidad de que al menos un punto en Q, y la probabilidad de que haya al menos un punto en Q es 1 menos la probabilidad de que no haya ninguno, o sea, de que Q intersección eta sea vacío. Pero, ¿se acuerdan que ahora estoy mirando cuántos puntos hay en una región? Y eso sabemos que es un proceso de Poisson de parámetro del volumen de esa región. O sea que esto es, bueno, y lo que estoy mirando es que esa Poisson sea 0. Si quiero que sea vacío, quiere decir que no haya ningún punto. O sea que acuérdense que la probabilidad de que una Poisson sea 0 es E a la menos lambda, ¿no? O sea que esto es E a la menos lambda, y ¿quién es lambda? Es el volumen del cubo. Pero si el cubo tiene el lado L, esto es 1 menos E a la menos L a la D.
y esto es 1 menos E a la menos, L a la D es epsilon a la D sobre D más 3 a la L sobre 2. No L, perdón, a La D sobre 2. a la D sobre 2. Gracias. Bueno, y esto cuando epsilon tiende a infinito, tiende a 1. Así que esto quiere decir que existe epsilon c, tal que esta cosa que está acá es mayor que el P crítico de lo que llamamos el P crítico de sitios de ZD. Y terminó la demostración. ¿Está bien? O sea, si el epsilon es más grande que este epsilon crítico, quiere decir que tengo con probabilidad positiva, mejor dicho, con probabilidad, a ver si puedo decir, bueno, con probabilidad 1 tengo una componente conexa infinita. Me da miedo decir algo que está mal. Bueno, con probabilidad positiva seguro, con probabilidad positiva tengo una componente conexa infinita en el modelo de ZD y por lo tanto en nuestro modelo. ¿Está bien? Bueno, preguntas. Muy bueno. Yo estaba intentando asociar con una, quizás hay una correspondencia entre un modelo de grafos que le llaman modelo de Hilbert, también lo he visto, como uno tiene un grafo y pone una probabilidad P si está la arista, o 1 menos P no está la arista. O sea, un grafo aleatorio. Para Pablo, que te vas a ir bastante de temas. Bancá que después vamos a eso. O sea, no, te vas a ir para otro lado. ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? No, yo porque hay una correspondencia quizás entre el modelo de Hilbert que mencionás y este, de grafos, pero sí, puede ser. Charlémoslo después. Dale. Sí, sí. Vale. Bueno, entonces viene Breakout Rooms ahora, que no sé cómo estamos con el horario. 18:35, estamos en lo que hay. Entonces, ahora lo que yo quiero es que me prueben la otra parte. ¿Está bien? O sea, no es trivial. Quiero que... ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros encontramos un modelo que garantizamos que si en ese modelo había una componente, digamos, dividimos en cubos y declaramos abierto, cerrado, etcétera, de forma tal de que si había una componente infinita en el modelo de ZD, eso implicaba que había una componente conexa infinita en nuestro modelo. Ahora queremos probar para el otro lado. Entonces, ¿qué queremos probar? Queremos hacer otro modelo de percolación, hay que pensar qué modelo hacer, de forma tal de que si en ese modelo de percolación podemos asegurar que no hay una componente infinita, eso implique que en este tampoco hay. ¿Está bien? O sea, como queremos hacer ahora al revés, queremos hacer un modelo en que si este tiene una componente infinita, eso implicaría que hay una componente infinita en el modelo de percolación de ZD. O de algún ZD, hay que ver si es de sitios o de aristas, o por ahí es en ZD, pero con otra noción de vecinos. Esa es mi pista. Podría llegar a ser en ZD con otra noción de vecinos. Y entonces, lo que quiero que prueben es esta parte, ¿no? O sea, quiero que prueben. O sea, las breakout rooms, lo que quiero que prueben es que si epsilon es chico, entonces la probabilidad de que G eta epsilon tenga una componente infinita conexa es 0. Y la sugerencia, anoten porque se van a las breakout rooms, la sugerencia es construir un modelo de percolación en ZD con la noción de vecinos adecuada, o sea, no la que venimos usando, tal que si hay una componente conexa infinita en G eta epsilon, eso implica hay componente conexa infinita en, pongámosle nombre si quieren. A este lo podemos llamar G sombrero.
Entonces en G, sombrero. ¿Se entendió qué es lo que tienen que hacer? No digo que sea fácil. Digo que eso es lo que tienen que buscarse, cómo construirse un grafo que cumpla con un grafo, digamos, o un grafo de ZD, o con alguna noción de vecinos en ZD, que le pase esto. Y después, bueno, si quieren, no les pido que prueben que, en el rato que les voy a dar ahora, no les pido que prueben que el P crítico es positivo en ese grafo, eso se lo pueden hacer después de tarea. Igual todo esto va a ser ejercicio para la práctica, así que todo lo que avancen ahora se lo ahorran de la práctica. Les voy a dar un cacho más de tiempo porque entiendo la dificultad de lo que les estoy pidiendo y voy a pasar yo por las breakout rooms. ¿Está? Así que ahí vamos. Vamos a hacer, no muchas. 4. Mejor, así puedo pasar un rato. Bueno, ¿alguna pregunta antes de irse? Hagan un print screen si quieren y nos vamos. ¿Va? Sí. Va.